Continuando con la siguiente clase, ahora veremos materiales aislantes y conductores. Bueno, muy bien, para ver esto de los materiales aislantes y conductores, primero tenemos que ver que nos quedamos en que ya sabemos calcular por la ley de Ohm la fuerza con la que dos partículas o cuerpos pequeños se pueden atraer. Esa fuerza es una fuerza eléctrica, ¿no? Entonces, eh, esa fuerza, como saben, puede ser de atracción o de repulsión. Y eso es dependiendo pues, de las cargas, ¿no? que tienen cada partícula o cada cuerpo. Entonces, ya vimos cómo calcular la fuerza. Ahora analizaremos un poco lo que es cómo se transfiere la carga, ¿sí? ¿Cómo es que ocurre que se transfiere la carga de un cuerpo a otro? Pues existen tres maneras para que podamos transferir las cargas de un cuerpo a otro cuerpo. Una manera es por fricción, otra manera es por inducción y otra manera es por contacto. Para transferir una carga eléctrica por fricción es lo que es por ejemplo, cuando Coulomb fue descubriendo lo de la carga eléctrica, él la descubrió por el ámbar, ¿no? Una piedrita que hay en el mar, que se encontraba en el mar flotando. Sí, es una piedra amarillenta, creo. Entonces, el ámbar, él se dio cuenta que cuando lo acercaba a unas pajitas de, de madera, por ejemplo, pum, se le pegaban a esa piedra. Entonces, empezó a hacer estudios y todo eso y lo que les quiero decir es que él no sabía que la piedra ámbar había sido cargada por fricción, ¿sí? No significa que todas las piedras ámbar que estén ahí en la calle, todo el ámbar que encuentren así donde sea, va a poder atraer a papelitos. Lo que pasaba es que Coulomb encontró el ámbar en, en el mar, ¿sí? Entonces el mar había cargado eléctricamente esa piedra por fricción, porque había estado flotando en el agua y el agua rozaba a la piedra, entonces eso causó que se cargara la piedra. Entonces podemos transferir la carga eléctrica por fricción, que es por rozamiento de los cuerpos. Como vimos en los videos anteriores, la mayoría de los ejemplos eran frotando cosas, ¿no? Entonces la frustración es por fricción, esa es una manera. Otra manera es por inducción. Por inducción es que si yo tengo un material que ya está cargado eléctricamente, o sea que tiene un exceso de protones o un exceso de electrones, este, o de carga positiva o de carga negativa, si ya tiene un exceso y yo lo acerco a otro cuerpo, al acercarlo algunas veces, ¡pum!, se sale una chispita, un rayito. Eso es por inducción. O sea, por inducción no es frotarlo, sino que un cuerpo que ya está cargado, lo acerco y transfiero la carga por estar cerquita. Entonces, si está muy cargado, con poco que lo acerque ya se va a transferir la carga. Por ejemplo, ¿dónde lo ven esto? En las estufas modernas que tienen en sus casas, ya las que ya no son de leña o que las prenden con cerillo, nada más oprimen un botón, ¿sí? Y no sé si se han percatado, bueno, de hecho se escucha el ti 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 ti, ¿sí? Y algunos han sido curiosos y han buscado ese ruidito y se han dado cuenta que es un palo que está pegado al fogón, que cuando oprimes el botón, ese palo lanza un rayo hacia el fogón y eso prende la llama. No es que lance un rayo, simplemente que cuando oprimen el botón, este palito que está cerca del fogón se empieza a cargar eléctricamente, se empieza a cargar y ya está tan cargado que no aguantan sus cargas y se transfieren por inducción hacia el fogón, ¿sí? Entonces, por inducción es algo que ya está muy cargado, estando cerquita, brinca hacia otro material. También lo ven en los rayos, por ejemplo, cuando una tormenta eléctrica, están las nubes y está la tierra y cae un rayo, ¿sí? Bueno, pues esa es una transferencia de cargas por inducción. O sea que
La nube está tan cargada, se cargó por fricción con el aire, ya está tan cargada que ya no aguantan sus cargas y el cuerpo más cercano es la Tierra, entonces cae un rayo. Eso es una transferencia, transferir carga eléctrica, pero eso es por inducción. De estos ejemplos que les estoy diciendo, les voy a preguntar en la tarea, así que los pueden anotar como ejemplo, ¿cierto? Y por contacto sería simplemente igual. Ya tengo algo muy cargado y no solamente acercarlo, sino que al tocarlo ya le paso la carga que tenía en este cuerpo, se la paso al otro simplemente por tocarlo. Y precisamente Stephen Gray, este, empezó a hacer experimentos de la transferencia de carga, pero por contacto. Y por estos experimentos él fue el que llegó a distinguir los materiales aislantes y los materiales conductores. ¿Cómo llegó a esto? Bueno, pues Stephen Gray realizó experimentos que permitieron diferenciar materiales en cuanto a su capacidad de conducción, o sea, por la manera en que transferían la carga. Él lo hizo por contacto de la carga eléctrica. Entonces, él se dio cuenta de esto. Voy a hacerlo un poco más chico porque se ve que está muy grande. No sé, no se distingue bien. Creo que ahí se ve mejor. Bueno, lo que tenían en aquella época, les repito, es el ámbar. El ámbar son piedritas que ya estaban cargadas eléctricamente por fricción a causa del agua y el aire. De estar flotando, se flotaron mucho y se cargaron negativamente. Entonces, él se dio cuenta que él quería transferir esta carga que ya tenía el ámbar, se la quería pasar al corcho, a otro material, no, en este caso corcho. Y se dio cuenta que si él lo conectaba el ámbar con el corcho con un alambre de metal, se dio cuenta que la carga sí se transfería al corcho, pero lo hacía solamente si había un contacto de material a material por un alambre de metal. ¿Qué pasaba? Que si hacía ese mismo experimento de que quería pasarle las cargas negativas al corcho, pero no lo hacía con un metal, sino que lo hacía con un hilo de seda, no se transferían las cargas. Vean, aquí el corcho no tiene las cargas negativas. Y también se dio cuenta que si lo hacía con un alambre de metal, pero este metal estaba pegando a la tierra, normalmente ahora decimos está aterrizado. Si hacía el experimento con un alambre de metal, pero el metal estaba pegando a la tierra, tampoco se transferían las cargas al corcho. Yo creo que este experimento lo hizo, no sé, por error, por casualidad. Él iba avanzando y tocó el alambre de metal con una varilla y la varilla estaba tocando el piso y por ese error se dio cuenta que no se cargaba el corcho, ¿no? También que los más grandes descubrimientos en ciencia han sido siempre por casualidad, por error, ¿sí? Entonces él se dio cuenta que el metal sí transfería la carga, que el seda no transfería la carga. Entonces Gray concluyó que hay materiales que son conductores, que transfieren la carga. Esos materiales, como el alambre metálico, llevan la carga eléctrica desde el ámbar hasta el corcho. Y que hay otros materiales a los que les llamaron aislantes, actualmente también son conocidos como dieléctricos, que no pueden transferir la carga eléctrica entre el ámbar y el corcho de seda. Esto fue lo que concluyó Stephen Gray, que hay materiales conductores que transfieren cargas y hay materiales que son aislantes, que no transfieren la carga. Los metales, el fierro, el oro, la plata, el zinc, ¿sí? Son buenos conductores, ¿sí? Por lo general siempre son buenos conductores. Pero a pesar de que son buenos conductores, de, de cierta manera ofrecen una pequeña resistencia al paso de estas cargas eléctricas. O sea, sí transfieren la carga eléctrica, pero hay algo que ofrece una pequeña resistencia, ¿sí? Entonces, la conductividad se ve afectada. Ese algo
ese algo que les digo que hace que se resista al paso de las cargas eléctricas es causado por las impurezas en los metales, ¿sí? Lo que causa resistencia al paso de cargas, de cargas eléctricas son las impurezas en los metales y también las temperaturas elevadas. ¿Qué temperaturas elevadas? El calor. El frío es temperatura baja. Entonces, tanto las impurezas en los metales como la temperatura, como el calor, causan que haya un poco de resistencia al paso de las cargas eléctricas. Ahora, estas impurezas y el calor son difíciles de evitar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, electricidad, tenemos electricidad a la vista de nuestro medio ambiente. No salgan a la calle y van a ver el montón de cables de poste a poste. Bueno, pues esos cables no son puros. Hay una pérdida de la energía eléctrica, de la carga eléctrica, que se va por la propia impureza del material. Pero también no pueden imitar resistencia por el calor. ¿O acaso le ponen sombrita a todos los materiales que están ahí en la calle, en los cables? Les ponen sombrillitas, pues no, les está dando el sol. Eso también causa que se calienten y el calor causa resistencia, ¿sí? Bueno, pues hay una parte que se encarga de eso. Las investigaciones en estos temas contribuyen a conseguir materiales con alta capacidad de conducción. La tecnología ha avanzado en los últimos años de tal manera que hoy podemos encontrar materiales superconductores. Esos materiales superconductores por lo general ya son materiales artificiales creados por el hombre, o el entorno en el cual se encuentran estos materiales lo modifican. Por ejemplo, los están tratando de hacer que en los aceleradores de partículas, ya en física muy avanzada, quieren lograr energías eléctricas muy potentes y muy potentes, y ya no lo logran. Entonces lo que están haciendo es a los cablecitos los están metiendo frío, congelación para que puedan llegar a ser superconductores. Entonces alteran el medio ambiente donde están esos materiales, ejemplo, le ponen frío y los vuelven superconductores. En los casos de toda la energía eléctrica que se requiere transmitir a través de ellos, puede hacerlo. O sea, que si alteras las condiciones del medio ambiente, le pones frío, lo vuelves un superconductor. Entre los materiales aislantes podemos destacar, por ejemplo, el plástico, el vidrio, el corcho, la porcelana. ¿Qué significa que estos materiales sean aislantes? Que se oponen muy bien al paso de la corriente eléctrica o de la carga eléctrica. Eh, la madera también es un aislante, pero ojo, ¿por qué no lo habrán puesto aquí? ¿Por qué no lo puse yo el aislante, la madera? Porque la madera está en estado natural en un árbol, y la madera ya cortada son cosas distintas. El árbol es madera, cuando está vivo el árbol está lleno de agua, y el agua no es un aislante. Si ustedes quieren detener un cortocircuito y rompen una rama de un almendro para separar un cable, les va a dar un toque que se van a quedar pegados ahí, porque la rama, la madera no está seca. Sí, la acaban de cortar de un árbol y tiene agua y les va a dar toque. En cambio, un palo que ya fue cortado, no sé, un palo de escoba, por ejemplo, que ya tiene muchísimo tiempo de haber sido cortado y no lo han mojado, si está seco completamente, es un buen aislante. Entonces, por eso no lo puse, porque la madera tanto es aislante como es conductor, porque dependiendo cómo esté, si está húmedo o está seco. Estos son ejemplos de materiales aislantes. Y los materiales que son conductores, pues por supuesto están los metales y las aleaciones de ellos, o sea, la combinación de algunos metales. Pero no solo los metales son conductores, también hay materiales que no son metálicos y son conductores. Ejemplos de eso, el grafito, las soluciones salinas. ¿Qué cosa es el grafito? Por ejemplo,
eh, su lápiz, sus lápices comunes y corrientes de su escuela, con lo que escribe, esto es grafito, esto es un conductor. Si yo en una hoja dibujo una línea con este lápiz, esa línea es como si fuera un cable de cobre. Puede pasar electricidad por ahí porque lo escribí o lo rayé con grafito. ¿Sí? El grafito es un material conductor. No solo los metales son conductores, también el grafito. Y algunas otras cosas como por ejemplo las soluciones salinas. De esta manera, por ejemplo, el agua de mar es un excelente conductor. No sé si han escuchado de la gente adulta o de los viejitos. En una tormenta eléctrica sálganse del río, porque pues el agua conduce la electricidad. Pues bueno, tienen razón. Pero en una tormenta eléctrica es más feo que caiga un rayo en el mar. ¿Por qué? Porque es una solución. Aparte de ser agua, también tiene sal. Y la sal conduce muy bien la electricidad. Entonces le va a dar, si en el río les podría dar una descarga fuerte, en una tormenta eléctrica, en el mar va a ser más fuerte todavía. Y para terminar, el siguiente subtema son los portadores de carga. ¿Qué cosa es esto de los portadores de carga? Para poder analizar cómo es que esta transmisión, ¿sí? Esa transmisión de cargas que ocurre, debemos de recurrir a la teoría atómica molecular. ¿Sí? Y esto lo podemos atacar desde varias perspectivas, tanto desde la química como desde la física, o combinación de las dos, que es lo más adecuado. Para eso, para ver qué es lo que realmente, cómo es que se mueven esas cargas de un material a otro, vamos a hacerlo hasta lo que conocemos hoy en día, que es la estructura atómica, ¿sí? Del átomo. Para representar la estructura general de un átomo, como por ejemplo se presenta el átomo de hidrógeno, este es el átomo de hidrógeno, el cual presenta la siguiente estructura. Bueno, aquí yo les puse un átomo de hidrógeno, pero pudo haber sido de helio, de oxígeno, de nitrógeno, de plutonio, de nitrógeno, de lo que sea. La estructura de los átomos es esta. Ojo, no es así un átomo, ¿eh? Realmente los electrones se ha demostrado que no es que estén dando vueltitas y que sean unos puntitos. Pero realmente es como una nube de probabilidades. Los electrones en la realidad son una nube de probabilidades y no unos puntitos ahí concretos como tal. Pero para ejemplificar esto, ahorita lo vamos a dejar así, ¿sí? Que los átomos, todos los átomos siempre van a tener un núcleo en el centro y alrededor del núcleo va a haber electrones orbitando, ¿sí? El núcleo está compuesto tanto de protones, que son los puntitos rojos aquí, porque tienen carga positiva, y los neutrones, los verdes, que no tienen carga. Eso es el núcleo. Y van a estar orbitando a su alrededor electrones, y los electrones los vamos a representar con carga negativa. Este es un átomo de hidrógeno. Pudo haber sido el de oxígeno, tiene 8 protones, aquí habría 8 bolitas rojas, 8 bolitas verdes, y si el átomo estuviera equilibrado, como por lo general siempre está, habría 8 electrones orbitando, en una, en dos o en tres órbitas, no sé, eso ya son, ustedes lo ven si no recuerdo, en química. Entonces, la estructura de este átomo de helio, en su núcleo, que es el centro, o simplemente núcleo o núcleo atómico, está constituido por dos tipos de partículas. Tenemos estas partículas verdes y estas partículas rojas. Pues bueno, los protones con carga eléctrica positiva, o sea, en este caso son las bolitas rojas, tienen una magnitud de electricidad positiva igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Recuerden que las cargas eléctricas son coulombs, no son elefantes, ni aviones, ni mares, ni nada. La unidad de medida es coulombs. Y la otra partícula que tienen en el núcleo es los neutrones.
Pues los neutrones tienen carga eléctrica igual a cero. No tienen ni son positivos ni son negativos, de ahí su nombre, que sean neutrones. Y alrededor de ellos orbitan los otras partículas muy pequeñas que son los electrones. Y los electrones tienen una magnitud electricidad negativa de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Como pueden ver, los protones tienen una magnitud de 1.6 por 10 a la menos 19 y los electrones tienen la misma magnitud pero de signo negativo. ¿A qué se deberá eso? ¿O qué quiere decir eso? Bueno, por lo general los átomos están equilibrados, ¿sí? Siempre van a tener, si tienen dos protones, van a tener dos electrones. Si tienen tres protones, van a tener tres electrones, ¿sí? Entonces, si tienen la misma carga eléctrica, vamos a decir que el átomo está equilibrado eléctricamente. ¿Por qué? Pues este átomo y este electrón se están queriendo atraer con la misma magnitud y este también se quiere atraer con este con la misma magnitud. Eh, Prosigamos. Bueno, entonces, pero profe, no me he dicho nada entonces qué es la electricidad o cómo se transfiere la electricidad. Bueno, debido a esta estructura que tienen aquí, que presentan todos los átomos, eh, va a haber órbitas, ¿no? Y cada vez las órbitas están un poquito más alejadas del núcleo. ¿Y qué es lo que está en el núcleo? Los electrones. Entonces, por lo general, lo que se transfiere o el portador de carga que ocurre en la naturaleza, por naturaleza siempre va a ser el electrón, porque es fácil desprendernos de los electrones porque están muy alejados del núcleo. Además, otra cosa curiosa que tiene la estructura atómica es que los protones son miles de veces más grandes que los electrones. Tienen la misma carga eléctrica, pero su masa es distinta. Estos son muy grandes y estos son muy pequeñitos. Entonces, y además están alejados del núcleo. Entonces, lo que realmente se transmite en la electricidad son los electrones, porque son fáciles de desprender del átomo. Entonces, si yo por fricción tengo este material, ¿no?, de helio y lo froto con otro material, lo más seguro es que al estarlos frotando este átomo con otro átomo de otro material, desprenda este electrón, pum, lo saque, lo brinque y lo pase al otro átomo. Entonces, al pasarlo al otro átomo, este átomo de helio va a quedar cargado positivamente. ¿Por qué? Porque tengo dos protones y como un electrón lo desprendí por el rozamiento, nada más me quedé con uno. Entonces este material va a quedar cargado positivamente y la transferencia se hizo al otro material que ahora va a tener exceso de carga negativa porque este electrón se lo pasó al otro material. Entonces el otro material va a estar cargado negativamente. Realmente eso es lo que ocurre eh, en lo de cómo es que se transfieren estas cargas. Se transfieren porque es más fácil desprender los electrones de los átomos. Eso es todo.